Bueno, yo en esta mañana voy a compartir con todos ustedes una palabra, un mensaje histórico narrativo, que esto lo voy a basar en el libro del doctor Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. Vamos a estar ubicándonos todos en nuestras Biblias y van a ir conmigo, vamos a ir estudiando cada verso por verso y entendiendo que Dios nos quiere transmitir a través de este episodio que les voy a compartir en esta mañana. Amén. Lucas capítulo 15, verso 15 al 32. Dice de la siguiente manera: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que caía de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendiciones para el Señor, su palabra. En esta mañana, pues, mis hermanos, yo les traigo un mensaje evangelístico. Pero no solamente evangelístico, sino un mensaje también que le habla también a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino también a cada uno de los apartados. Este mensaje hace mención del carácter de Dios. Además, habla respecto sobre el libre albedrío. Y a Dios lo que más quiere enfocar en este pasaje es que a Dios no le importa cuántos pecados usted tenga, porque Dios es capaz, o Dios perdona todos nuestros pecados. El tema de esta enseñanza que yo le coloqué: Bueno, el arrepentimiento es necesario para vivir y regocijarse en Cristo. Pero antes tenemos que conocer qué es lo que sucedía en este tiempo para saber cuál era la intención original del autor. Entonces debemos conocer a profundidad o a superficial. Vamos a conocer lo que es el libro de Lucas. Este libro fue escrito en Roma. El libro fue escrito por el doctor Lucas. Él fue médico, un médico gentil, fue compañero del apóstol Pablo. Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego.
era una persona de buena educación, era médico de profesión y además fue compañero del apóstol Pablo, uniéndose a Pablo en el segundo viaje misionero y probablemente le sirvió como ayudante y como médico en su ministerio. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos, por lo tanto Lucas enfoca a Jesús como un hombre perfecto. Y el propósito general del libro es fortalecer la fe de los creyentes y demostrar, darle a entender a los incrédulos que responder a los ataques de los incrédulos. Lucas, además de otro propósito del libro, era que Lucas quería demostrar que la participación de los gentiles en el reino de Dios estaba basada en las enseñanzas de Jesús y que por lo tanto era necesario predicar el evangelio a todo el mundo. Amén. Ese es el contexto general del libro. Hablándoles un poco sobre el texto, el que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy, que es Lucas 15, yo les voy a hablar que este texto básicamente habla del materialismo, habla de la debilidad, además me hace mención del perdón y de la redención. Podemos decir que este pasaje nos habla del amor y de la misericordia de Dios, así como Dios nos los enseña en esta parábola que voy a compartir con ustedes. Quizás usted ha escuchado millones de veces esta parábola del hijo pródigo, usted la ha visto, usted está actuado de esta parábola, pero yo quiero compartir con todos ustedes un mensaje que de verdad ha sido muy importante, es importante para cada uno de nosotros y que lo reconozcamos y que lo hagamos. Entonces, hablándoles del capítulo 15, aquí Lucas, hay una situación. Lucas escribe este texto porque estaba pasando algo. Como ya les mencioné, Lucas siempre quiso enfocar a Jesús como un hombre perfecto y por lo tanto Lucas escribe y dice que Jesús estaba reunido, como decir, en un lugar amplio, así, y estaba Jesús hablándole a la multitud. Y entre las multitudes habían recaudadores del impuesto y aparte de eso había personas pecadoras, personas que ellas eran entre ladronas, prostitutas, eran drogadictos, borrachos y más. Y esas personas estaban atentos a lo que Jesús quería decir, estaban pendientes de lo que Jesús quería transmitir a través del mensaje. Y además, aparte de eso, estaban otros tipos de personas que eran los fariseos y los doctores de la ley, que esas personas estaban atentos a lo que Jesús iba a decir, pero no era para aprender o para edificarse, sino que más que todo ellos estaban allí pendientes, era para criticar y murmurar a Jesús. ¿En qué sentido? Ellos decían, pero ¿por qué Jesús atiende, come, bebe con los pecadores? Porque Jesús trata bien a los pecadores y los abraza de tal manera que no, o sea, no puede ser. Si yo soy una persona que cumplo la ley, yo hago tales cosas y yo obedezco, ¿por qué no me presta atención a mí en vez de estar pendiente de esos pecadores que están perdidos? Y entonces, a través de esta situación, Jesús habla a esta multitud y les hace mención de 3 parábolas, en los cuales les da a entender a la actualidad hoy en día y en esas personas en ese tiempo, cómo Dios trata con los pecadores. Vean algo, amados hermanos, para Dios es muy importante un pecador. O sea, Dios ama al pecador. Dios ama a este grupo de personas que están que tienen pecados. Y también podemos decir, amados hermanos, que allí, desde ese momento, se abrió esa escena para que Jesús empezara a enseñar sobre la parábola del hijo pródigo. Pero hay otra serie de parábolas que están allí en el capítulo 15, pero yo no voy a mencionar esas 2 primeras parábolas. Yo voy a hablar solamente de la parábola del hijo pródigo. Entonces ahora sí, vamos a ubicarnos en el verso. Antes de eso, vamos a ver, como es un pasaje histórico, tenemos que conocer las características de los personajes principales. Y los personajes principales, el primer personaje es el padre. Ya leímos la porción. El padre, era un hombre rico, era un hombre que tenía muchos bienes. Este hombre trabajó por años, se esmeró para acumular estas riquezas, se esmeró para tenerlas. Era un hombre que era muy generoso, era un hombre que tenía mucho amor, aparte tenía mucha abundancia, porque él la compartía con los que estaban a su alrededor. Y él, como tenía tanto, él bendecía a sus jornaleros, como lo dicen aquí.
Y podemos decir, amados hermanos, que vamos a compararlo pues al Padre como el Padre Celestial. Bien. Luego tenemos al hijo menor. El hijo menor, tenemos que este fue un hijo que fue criado bajo principios y consejos espirituales de su padre. Es decir, este fue un hijo que fue criado bajo los sabios consejos de su padre y también del Padre Celestial. Podemos ver que este era el hijo menor. Él era un joven egoísta, rudo, brusco, grosero, descortés. Y aparte de eso, muy importante, perdió la relación con Dios. Él perdió la comunicación con Dios. Él se dejó llevar por sus deseos engañosos y él vivió perdidamente en pecado. ¿Ok? Luego tenemos al hijo mayor. El hijo mayor, al igual que el hijo menor, él fue educado bajo principios espirituales, también bajo los consejos sabios de su padre. Él trabajaba en conjunto con su padre y él administraba las riquezas de su padre. Y él era muy obediente, él siempre se dedicaba a estar atento a lo que le hacía falta a su padre. Pero aquí podemos ver algo, que este era un joven muy orgulloso. Aparte no sentía amor hacia su prójimo y tampoco tuvo compasión. O sea, aquí podemos ver, mis amados hermanos, una serie de características de cada uno de los personajes principales. Ténganlos muy en cuenta, porque a medida que vayamos estudiando el texto, usted se va a dar cuenta que es lo que nos quería dar a entender Lucas. Ok, entonces vamos a iniciar leyendo, vamos a ir verso por verso. Leemos el verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí podemos ver que Jesús relata un día que el hijo menor, llegó a la casa de su padre diciéndole: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí podemos ver que él le hizo una petición a su padre. Le dijo: papá, yo quiero que me des lo que a mí me corresponde. El padre no se negó. El padre lo que hizo fue: está bien, hijo, yo te voy a dar la parte de la herencia que a ti te corresponde. Además, yo te voy a dar el derecho a que tú hagas lo que tú desees con esa herencia que es tuya, pues. Aquí podemos ver el consejo sabio de su padre. Pero podemos ver, amados hermanos, que es como algo extraño, ¿verdad? Algo como contrario a la actualidad. Que venga yo y diga: papá, dame la herencia. No, todavía no. Un ejemplo, ¿verdad? Hay padres que son así. Pero vean lo sabio que era este hombre, este padre, que le dijo: está bien, hijo, yo te voy a dar la parte que te corresponde. Pero aquí podemos ver 2 cosas. Por lo cual el padre accedió y aceptó y le dio la parte de la herencia que le corresponde. ¿Por qué? Porque el padre confiaba en el hijo. El padre confiaba en la forma de cómo él lo había educado. O sea, el padre, él sabía que él había educado a su hijo con principios espirituales, que tenían buenas bases en la palabra. Él sabía qué clase de hijo tenía. Aparte de eso, el padre respetó el libre albedrío del hijo. O sea, el padre respetó, dijo: no, si mi hijo tomó esa decisión, yo le voy a dar su parte de su herencia. Y el padre, confiando en el juicio de este hijo, le da su herencia. Aquí hay algo que pasaba en ese tiempo, que la ley judía establecía, según Deuteronomios 21:17, que el hijo primogénito tenía que recibir el doble, y el segundo hijo le tocaba la tercera parte. De tal manera que el padre le dio la tercera parte a este hijo menor, y su hijo entonces tomó la parte de la herencia que su padre le dio. Aquí podemos ver otra cosa, mis amados hermanos, que el hijo repudió al padre. En este caso, o sea, él no quiso, como quien dice: no, yo no quiero estar más viviendo contigo, papá, yo quiero irme de esta casa, yo no quiero estar más aquí, yo quiero elegir mi propio camino, yo estoy cansado de estar aquí. Es decir, el hijo no valoró en nada lo que el padre le había dado en toda su crianza. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por los deseos engañosos de su corazón. O sea, él prefirió dejar un hogar feliz en el cual tenía todo. Él tenía amor, alegría, compañerismo. Además tenía muchas comodidades. Pero ¿saben por qué este hijo prefirió apartarse de su padre, amados hermanos?
porque perdió la relación con Dios. Este hijo se apartó de la comunión con el Señor. Este hijo dejó de orar, dejó de estar cerca de su padre. Este hijo decidió servir al mundo, como quien dice, dejarse llevar por los deseos engañosos, y prefirió las riquezas en vez de tener una buena relación con su padre. ¿Y qué hizo? Tomó el dinero y salió, y se fue con los bolsillos llenos de todo el dinero que, además de que no era de él, porque fue dinero de su padre, que su padre trabajó por ese dinero para acumularlo, para que sus hijos vivieran bien a futuro, porque no lo trabajó él decidió irse y apartarse de la presencia de su padre. Ahí podemos ver la decisión de escoger nuestro camino. Ahora vamos a ir al verso 13. A partir de este verso vamos a ver las consecuencias del pecado, amados hermanos. Lo que nos lleva a nosotros a tomar malas decisiones en nuestra vida. Todas las consecuencias de los cuales nosotros tomamos malas decisiones. Entonces vamos a leer el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Aquí podemos ver este heredero, que el heredero se fue lejos a una provincia lejana, y se fue a malgastar todo lo que su padre le dio. Este hijo se olvidó de los consejos sabios de su padre. Este hijo fue insensato, se olvidó de todo. Él prefirió andar en fiestas, en borracheras, prefirió andar con prostitutas, y hasta quedar en la pobreza. Aquí podemos ver que también, para que ustedes vean que Dios no lo respaldó en la decisión que él hizo, porque aparte que él decidió tomar esa herencia, él se fue a una provincia apartada, y esa provincia estaba pasando por momentos tristes, estaba pasando por una crisis económica tan grande que el hijo quedó pobre. Y entonces podemos ver que el hijo pasó por momentos de tribulación, pasó por momentos de hambre, pasó por tantas carestia. Entonces podemos ver que el hijo tuvo que tomar una decisión y dijo, bueno, yo voy a tener que trabajar, porque si no, ¿cómo? Entonces, ¿cómo hago? Entonces el hijo empezó a ver si buscaba un trabajito por allí, y aparte de eso este muchacho fue y también consultó con sus amigos para ver si los amigos le daban algo, pero sus amigos le cerraron las puertas. Todos esos amigos que él pensó que cuando él llegó a esa provincia y les brindaba aquí, les brindaba allá, sus amigos le cerraron las puertas. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, la consecuencia de nosotros apartarnos de la presencia del Señor. El pecado, amados hermanos, nos aparta completamente de Dios. El pecado nos hace desperdiciar nuestra vida, nos hace apartarnos de su presencia, y por lo tanto nosotros podemos ver en la vida de este joven que él solamente quería era disfrutar de lo que estaba en la tierra, y no se dio cuenta que se estaba alejando de la presencia del Señor. Entonces seguimos con el verso 15, que aquí siguen las consecuencias de este joven, de la decisión que él tomó. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí podemos ver que el hijo, este muchacho, él fue a buscar trabajo, y lo que encontró fue un trabajo muy humilde, de alimentar cerdos. Aquí esto se presta para muchos significados en el tiempo judío, porque tenemos que recordar que Jesús estaba hablando en un auditorio mayormente judío, y podemos ver que los judíos repudiaban el cerdo. O sea, los judíos no comían el cerdo, porque la ley mosaica les enseñaba que era un animal totalmente inmundo, y por lo tanto para los judíos era totalmente repugnante el comer comer cerdos. Y allí esto nos da a entender, amados hermanos, que la calidad, o sea, como quien dice,
cómo había caído la economía de este joven. O sea, la economía, la moral de este joven al caer allí. Y eso lo vieron los judíos cuando estaban allí en eso que estaba enseñando Jesús. Porque en ese tiempo los judíos no podían comer cerdos. Y entonces podemos ver que este joven tuvo que caer allí a criar cerdos, a comer de lo que caía allí, de las migajas de los cerdos. Y hasta este joven tuvo envidia de los cerdos porque él veía que los cerdos tenían jefes que estaban pendientes de él, estaban muy atentos de él, tenían respaldo los cerdos, imagínense, pero él no tenía nada. O sea, él estaba allí, comía de las migajas que caían de cada uno de ellos. Y podemos ver que el pecado destruye totalmente nuestro futuro. O sea, el pecado nos lleva a la miseria, amados hermanos. Aquí podemos ver la consecuencia de este joven, las consecuencias que tuvo que él vivir por su mala decisión. Recordemos que el Padre le dio libre albedrío, pero él, ¿qué hizo? Él decidió tomar el camino del pecado y por lo tanto él destruyó totalmente su futuro. Quizás usted me dirá: ay no, este joven era un pecador y necesitaba la salvación. Pero no, no era ningún joven que necesitaba ninguna salvación, porque siempre tuvo su posición de hijo. Una vez, ustedes saben eso, que una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo no puede entrar y salir cuando nosotros pecamos. Pues no. ¿Qué fue lo que le pasó a este joven? Este joven perdió la comunión con el Señor, se apartó de la presencia del Señor y por lo tanto cayó en pecado. Bien, entonces vamos a seguir en el verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquí podemos ver cómo este joven recuerda todo lo que vivió en la casa o en las tierras de su padre. O sea, él hace una pequeña comparación de cómo él estaba en la casa de su padre, que tenía muchas riquezas, y aquí en este lugar de criando cerdos, él tiene pobreza. Y él se hace la comparación y dice que, naguará, esos jornaleros que están allá en la casa de mi padre tienen mayores cosas que yo, y yo soy hijo de mi padre, mira dónde estoy yo criando cerdos. Aquí podemos ver que los jornaleros representan todas aquellas personas que están cerca del Padre Celestial. Podemos ver que los jornaleros eran personas que le trabajaban al Padre y ellos siempre tenían abundancia de pan. Ellos siempre recibían las bendiciones del Padre. ¿Por qué? Porque estaban cerca del Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque si uno está cerca del Padre, todas las bendiciones que Dios trae para cada uno de nosotros siempre van a estar allí porque estamos cerca del Padre Celestial. Aparte que este hijo, ¿qué es lo que hizo? Se apartó de la presencia y obviamente que las bendiciones del Padre no estaban con él porque Dios no respaldaba ese camino que él decidió tomar. Entonces, aquí dice, seguimos, podemos ver que en este verso el hijo dice, volviendo en sí. O sea, aquí podemos ver que el hijo ya inició cambiando su mentalidad. Empezó a reconocer todo lo que él había hecho. Empezó a reconocer su ruina personal. Y por lo tanto, amados hermanos, es cierto, el pecado produce en nosotros un efecto terrible. O sea, el pecado produce en nosotros algo malo. O sea, el pecado nos hace ver el mundo como un punto de vista falso, nos hace vernos a nosotros en una luz tan errónea, nos hace ver que los placeres de este mundo desde desde una perspectiva totalmente diferente. El pecado nos ciega, amados hermanos. Y vean cómo este joven fue cegado porque solamente quería probar las cosas del mundo, y él no se dio cuenta que estaba bajo la influencia del pecado y no vio correctamente. Él solo quería era disfrutar, quería salir de la casa de su padre, quería era gastar toda su herencia, mirar hacia allá afuera, quería las cosas que es las más atractivas, quería era nada más
gastar toda la herencia. Pero aquí podemos ver en este verso que el hijo empieza a recapacitar, que el hijo dice algo así: yo soy hijo de mi padre, y si me encuentro viviendo aquí en esta posilga, aquí en este lugar donde están los cerdos, que yo soy hijo de mi padre, y hay esas personas que están allá que no son, o sea, nada de mi padre, viven mejor que yo. Aquí podemos ver que este joven reconoció que estaba haciendo mal, y dijo, volviendo en sí, empezó a actuar de manera inteligente. En el verso 18, y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí podemos ver que el hijo empieza a tomar una decisión y dice, me levantaré. O sea, ya basta. Me voy a ir de aquí. Ya he actuado de una manera egoísta, una manera imprudente. Yo sé que mi padre ha estado triste. Yo sé que mi padre seguramente ha estado preocupado por mí. Yo sé que mi padre ha estado desesperado. Entonces, ¿qué hizo este hijo? Me pondré en pie y saldré a la casa de mi padre. Vean esto, amados hermanos. Cuando nosotros como cristianos queremos apartarnos del pecado, nosotros nos tenemos que alejar completamente del pecado. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros eso? Humillándonos delante del Señor, pidiendo perdón al Señor, llegando arrepentidos ante su presencia. Tenemos que tomar la decisión de acudir a Dios por completo arrepentimiento. Tenemos que confesar a Dios nuestros pecados y humillarnos delante de la presencia del Señor. No solamente es decirlo, sino también alejarse totalmente del pecado, así como este joven decidió tomar este camino de dejar lo que estaba haciendo, de vivir en pecado, de gastar toda su herencia en todo lo que él estaba viviendo, y él decidió tomar la decisión de restaurar su vida. Y por lo tanto podemos ver que este hijo decidió irse a la casa de su padre. Porque, ¿qué significa volver a la casa de nuestro padre? Bueno, significa que tenemos que aceptar nuestro error. Significa que vamos a dejar de hacerlo, que ya no vamos a pecar más. Significa que vamos a pedir perdón, que nosotros vamos a reconocer cuando nuestro padre nos regañe, cuando nos dé una amonestación, cuando todo lo que el padre a lo que nos vea, y que vamos a esperar gustosamente del amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios nos da su amor y nos llena de misericordia para con cada uno de nosotros. Aquí podemos ver también que este padre era un padre que siempre estaba atento. Yo me imagino que este padre del texto, él confiaba, como yo les mencioné al principio, que el padre confiaba en lo que él le había educado, como él lo había enseñado, y por lo tanto el padre, él estaba pendiente. Él se asomaba por la ventana, seguramente caminaba por los campos para ver si veía su hijo por atrás una matica penoso, o veía a su hijo por allá avergonzado. Este padre estaba pendiente de su hijo, estaba atento a que si su hijo regresara, él lo iba a recibir con los brazos abiertos. Vea algo aquí. Yo le voy a hacer unas preguntas. ¿Usted cree, amados hermanos, que si uno es salvo, uno será siempre salvo? ¿Qué dicen ustedes? Amén, así es. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos permanentemente salvos. Nosotros siempre vamos a estar con Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo siempre va a estar dentro de nosotros, y por lo tanto nosotros siempre vamos a permanecer salvos, porque el Espíritu Santo no se va a salir cuando nosotros pequemos. Siempre Dios va a estar allí. La siguiente pregunta es: ¿usted cree como cristiano que usted puede caer en pecado? Claro que sí, amados hermanos. Sí podemos caer en pecado. ¿Por qué podemos caer? Porque estamos en la carne, estamos en este mundo. En cualquier momento yo voy caminando, le meto pies a mi amiguito.
o en cualquier caminando voy y le murmuro a aquel que está allá porque, ay no, aquel se peinó bien feo. Ay no, porque voy a criticar a mi vecino, porque voy a pelear, porque voy a decir grosería. Eso son pecados. Quizás usted lo puede ver que son pecados muy mínimos. Y usted dice, no, mi vecino mató a 100. Ay no, el año pasado mató como a 100. No, aquella se fue con aquel hombre. Y uno ve por esos pecados grandes, pero todos somos pecadores, mis amados hermanos. Una última pregunta: ¿puede un cristiano permanecer en pecado? Realmente no, amados hermanos. Un cristiano no puede permanecer en pecado, porque los elegidos de Dios no le es permitido caer permanentemente en pecado, porque ellos nunca van a convertir la gracia de Dios en libertinaje, sino que ellos van a buscar las maneras de esforzarse para ellos permanecer cerca del Señor Jesucristo. Nunca un hijo de Dios va a preferir permanecer en pecado. Claro que no. Por eso es que ¿por qué? Y otra de las cosas muy importantes es porque el Padre siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Así como el Padre en esta historia estaba pendiente de su hijo y estaba atento, porque él sabía que su hijo no iba a permanecer muy lejos. Él sabía que su hijo iba a regresar a su hogar, porque él sabía que su hijo no iba a resistir mucho tiempo en el pecado, porque su hijo no tiene naturaleza de cerdo. Amados, nosotros no tenemos naturaleza de cerdos. Nosotros no tenemos naturaleza de pecado. Nosotros no tenemos naturaleza de oscuridad. Tenemos naturaleza de hijos. Tenemos naturaleza divina. Y nosotros no somos felices en ningún otro lugar que no sea cerca de la presencia de nuestro Padre Celestial. Nosotros siempre vamos a querer siempre estar cerca del Señor, porque cerca de nuestro Padre es donde están sus afectos, donde está su amor, donde está su misericordia, donde está su fortaleza. Y por lo tanto este Padre siempre estuvo atento a su hijo. Él siempre lo esperó. Él siempre estaba atento, pendiente de cuando él regresara penosamente, porque él sabía que su hijo no iba a permanecer mucho tiempo allí. Y vean algo: así usted, amado hermano, esté maloliente, usted esté sucio, usted esté, bueno, pues que usted diga, ay no, yo tengo muchísimos pecados, yo creo que el Señor no me va a perdonar. No, Dios es rico en misericordia. Y si usted es verdaderamente hijo, usted dirá, me voy a levantar, me voy a ir a la casa de mi Padre y voy a ir a pedirle perdón, Señor, humillado, arrepentido, porque yo he decidido tomar el camino de la restauración. Yo he decidido retomar, a reconocer la ruina en la cual yo estoy viviendo. He decidido tomar y acudir al arrepentimiento, y aparte pedir perdón y humillarse completamente ante la presencia del Señor. Amén. Entonces vamos a seguir en el verso 20. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio. Y su padre fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí podemos ver que el padre no espera. O sea, el padre, ay no, allá está mi hijo. O sea, inmediatamente lo que ve el hijo, el padre va corriendo súper feliz, súper alegre, agradecido, y él va y con tanta alegría. Ese es un amor perdonador del padre, en el cual él se acerca a su hijo y lo que hace es abrazarlo y besarlo. O sea, él lo que quiere es manifestar, el padre manifiesta su amor hacia su hijo, y lo que hace es abrazarlo, besarlo. Y entonces yo me imagino que el hijo se siente como agradecido, porque él, me imagino que también ese hijo sabía que su padre lo iba a recibir con amor, y él estaba feliz y estaba contento porque su padre lo había perdonado. Y posterior a ello, el hijo viene, papá, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. He pecado, ya no merezco ser llamado tu hijo. Y entonces allí podemos ver el amor perdonador de un padre, el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, amados hermanos. Si usted está sentado allí y usted
su físico y todo lo demás, pero le importó aún más era su condición espiritual. O sea, él lo que le importó, y cuando lo vio dijo, y se alegró porque dijo, ay, mi hijo ha vuelto a la vida, mi hijo ha recapacitado, ya mi hijo ya entendió que las cosas de este mundo nos llevan a pecado, nos llevan a estar perdidos. Y entonces el padre, muy alegre, muy contento, lo que hizo fue ordenar a sus trabajadores a que busquen el mejor vestido y lo vistan. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar vestidos de la justicia. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo que hizo fue vestirlo por la justicia de Dios. Él lo que hizo fue vestirlo por gracia. Lo hizo fue vestido por la fe. Lo hizo fue vestido porque él era hijo y siempre permaneció siendo hijo, y por lo tanto le dio vestiduras de justicia a este hijo de fe. Y también les dijo en este mismo verso 22, poned un anillo en su mano. Les dijo, pongan un anillo en mi hijo. Pongan un anillo en mi hijo, que representa la protección. No quiere decir que el hijo no era propiedad del Señor, porque somos propiedad del Señor una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero le dio a entender que tú eres mi hijo. Colocándole este anillo, le dio a entender que tú eres mi hijo y que tú estás sellado con el Espíritu Santo de Dios para siempre, y que nunca nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, porque estamos sellados, amados hermanos, con el Espíritu Santo de Dios. Y también ordenó calzados sus pies. Le dijo a los que estaban atendiendo, a los siervos, calcen los pies de mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos llamados a predicar, que somos llamados a llevar el mensaje, que somos llamados a enseñar a otras personas, que somos llamados a predicar en nuestras universidades, en nuestros liceos, en cualquier lugar donde nosotros nos paremos con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Dios nos manda que nosotros seamos testigos de Él, y por eso es que este padre le ordena a sus sirvientes, a sus criados, que vistan a su hijo, que le coloquen un anillo, que lo calcen. ¿Por qué? Porque su hijo estaba en pecado, su hijo estaba completamente en oscuridad, estaba apartado de la presencia del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el hijo? Decidió restaurarse, decidió acudir ante la presencia del Señor, y por lo tanto el texto nos hace mención de estas prendas, de estas cosas, para darnos a entender que somos hijos del Señor. Amén. Seguimos en el verso 25 al 25, que dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba a que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Bueno, aquí podemos ver, hace un cambio de escena, y podemos ver que al inicio se hablaba del hijo menor, ahora se habla del hijo mayor, en el cual el hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando, haciendo su labor, cuando de repente él llega a la casa y escucha la música, escucha la bulla, ven que los sirvientes están trabajando, hay banquetes, hay todo lo demás, hay ropa. Entonces este hijo mayor viene y llama a uno de los criados y les dice: ¿pero qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto en la casa? Y uno de los sirvientes le dice: lo que pasa es que tu hermano menor ha regresado y tu padre ha ordenado que se haga una fiesta porque él ha vuelto. Y aquí podemos ver, amados hermanos, que el hijo mayor se enojó en gran manera. El hijo tomó una acción, de egoísta. Se enojó tanto que hasta el padre le tuvo que rogar: hijo, ven
para que tú compartas con nosotros esta alegría de que tu hermano ha regresado. Y el hijo mayor, ¿qué hizo? El hijo mayor no le gustó en nada que su hermano haya vuelto. Aquí podemos ver, amados hermanos, quizás usted siempre habrá escuchado la historia del hijo menor y no ha escuchado mucho la historia del hijo mayor. Pero vamos a compararlos, el hijo mayor con el hijo menor, y podemos ver que quizás aquí podemos ver que los pecados del hijo mayor eran un poco más evidentes. Los pecados del hijo mayor eran borrachera, fornicación, o sea, drogadicción, todos los vicios que nosotros podamos ver que, wow, ustedes dirán, ay, no, son pecadores y todo lo demás. Pero no, el hijo mayor también estaba en pecado. ¿Por qué? Porque él era soberbio, él era orgulloso. Aparte, no tenía compasión contra su hermano, no amaba a su prójimo, no tenía ese amor de hermano, no tenía ese amor de querer ayudar a su hermano, de estar feliz porque un hermano que se ha perdido, se ha ido al mundo y ha estado apartado, y en vez de él alegrarse, el hijo mayor lo que hace es ponerse enojado y solamente se preocupó por el dinero. Le reclamó al padre y le dice: padre, pero tú le diste la herencia a este hijo, porque él prácticamente se lo refirió así, a tu hijo. Y entonces el hijo mayor pensaba que todo lo merecía. El hijo mayor pensaba que todo era para él. Pensaba que solamente porque él había obedecido toda su vida a su padre, él pensaba que todo se lo merecía. Además, me imagino que él pensó que su hermano estaba perdido, sumergido en el pecado, y que, ay no, mi hermano no tiene remedio. Aquí podemos ver una actitud de un fariseo, amados hermanos. Como yo les mencioné en el contexto histórico, que había una serie de personas en los cuales había gente que eran pecadoras, que tenían muchos prostitutas, rameras, todas esas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos estaban atentos a Jesús, pero estaban unos de un lado que ellos solamente querían criticar, querían era murmurar, querían era dañar, querían hacer tantas cosas, y así era la actitud de este hijo mayor. Él tuvo una actitud de fariseo, tuvo una actitud de una persona que solamente le importó nada más las riquezas. Y podemos ver, amados hermanos, que de qué sirve, amados hermanos, cumplir como ellos, los doctores de la ley en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pues ellos decían que ellos cumplían la ley, que ellos hacían tales cosas. Igualmente este hijo decía: no, papá, yo te he obedecido tanto tiempo y no has matado ni un cabrito para mí, y yo he sido fiel todo este tiempo. Pero vean algo, amados, ¿de qué sirve a nosotros decir, entre comillas, que cumplimos totalmente la Biblia y no tenemos amor y compasión hacia nuestros hermanos? Y no tenemos el amor al prójimo. Porque la base de todo lo que está en la palabra de Dios es el amor. Si nosotros no hacemos las cosas con amor, si nosotros no nos dedicamos a buscar de su presencia con amor, a ayudar al prójimo, a estar feliz porque mi hermano estaba perdido y él ha vuelto a la vida, y en vez de nosotros estar contentos y celebrando con nuestro Padre, nosotros lo que estamos es criticando y diciendo: ay, pero era un pecador, mira, hacía esto y mira, volvió. Entonces, ¿de qué sirve eso, amados, si nosotros no tenemos compasión y amor hacia el prójimo? Este hijo pensaba que todo lo merecía, pero al padre no le importa. O sea, al padre lo único que le importa, amados hermanos, mejor dicho, es que nosotros busquemos de su presencia, que nosotros tengamos una comunión con Él. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Este hijo solamente se preocupó por hacer obras, pero este hijo mayor no se dedicó a entender el amor de Dios. O sea, él no se dedicó él no se preocupó a entender cuán grande el amor de Dios. Solamente él era como un robot. Él hacía aquí, él hacía allá, él hacía por aquí, ella hacía por allá. Pero él no se dedicó a entender y a vivir en armonía con el Señor. Aquí podemos ver que este hijo era un hijo, como ya les mencioné al inicio, un hijo orgulloso, soberbio, que él solamente lo que le importó fue
las riquezas y él actuó como un hombre totalmente religioso. Entonces vamos a seguir en el verso siguiente, en el 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se ha perdido y es hallado. Aquí vemos que el padre entonces le hace ver al hijo y le hace entender al hijo que todo le pertenecía por serle fiel y serle obediente. Pero le dice, le da a entender y le enseña: hijo, pero era necesario que se hiciera una fiesta. Era necesario que nos regocijemos en Cristo, porque mi hijo había muerto y ahora ha revivido. Vean algo, amados hermanos. Con esta parábola Jesús quiso enseñar a los fariseos y a los doctores de la ley en ese tiempo que para Dios es muy importante un pecador que se arrepienta. Para el Señor es mucho más importante una persona que está en pecado. Para el Señor es mucho más importante una persona que anda perdida en la oscuridad, que anda perdida en el mundo, que un grupo de personas que aparentemente se sienten justas, realmente. Porque el Señor se alegra cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y con esto, mis amados hermanos, podemos ver que, como yo les mencioné al principio, que este pasaje yo lo traía de manera para la iglesia y también de manera evangelística, porque este pasaje lo enfoco en los apartados. Toda persona que se ha apartado de la presencia del Señor, todas las personas que están en oscuridad, así como este hijo, así como las personas que están en el mundo, pues están apartadas. El Señor lo que hace es ya hacerles un llamado a que se arrepientan, a que busquen al Señor, porque estando en oscuridad, estando en pecado, nosotros no podemos ver correctamente lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y aparte de eso, amados hermanos, como la vida que tenía este hijo mayor, recuerden que los dos hijos eran personas creyentes, eran personas, claro, con diferentes puntos de vista, pero los dos eran creyentes. Y el hijo mayor, él solamente se preocupó por hacer tales cosas, hacer muchísimas cosas, pero él no entendía el amor de Dios. O sea, él no entendía lo que el Dios quería tratar para con su vida, y él solamente se preocupó por hacer millones de cosas. Él no tenía amor hacia el prójimo, él solamente era perdido en trabajar, acumular riquezas, en estar haciendo millones de cosas, pero él no se preocupó por entender el amor de Dios. Y al igual el hijo menor, que el hijo menor estaba apartado de la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos arrepintamos sinceramente, que nosotros busquemos al Señor. Quizás usted dirá: no, pero es que yo no he matado a nadie, yo no he hecho esto, pero a lo mejor critica, a lo mejor murmura, a lo mejor pelea, a lo mejor dice groserías. Y el Señor lo que quiere es que nosotros lleguemos ante su presencia y pidamos perdón, con tan solo así sea una mínima cosa. Y eso es tan importante, amados hermanos, porque a través de ello nosotros vamos a tener una buena comunión con el Señor. Si yo camino por la calle relajada y entonces de repente peleo con mi vecina, inmediatamente algo en mí, que es el Espíritu Santo, me va a decir: hice mal, debo ir ante la presencia del Señor y pedir perdón, arrepentirme de tal cosa que yo he vivido, que yo he hecho, para yo regocijarme en el Señor. Y así nosotros vamos a tener una buena comunión con el Padre, porque recuerden algo: todos somos pecadores. O sea, todos somos pecadores, independientemente de que yo recibí a Cristo el día de hoy, pero todos somos pecadores. Usted no me puede decir que yo recibí a Cristo hoy y ya se me quitaron los pecados, ya no voy a ser más pecadora. No, Señor, ya no tengo pecado. Pues no, porque todos los días pecamos, todos los días hacemos cualquier mínima cosa, pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos sinceramente y que no lo volvamos a hacer, que siempre seamos unas personas que busquemos el arrepentimiento, que busquemos la comunión con el Padre, que siempre estemos atentos a su llamado, que no nos apartemos de su presencia, porque quizás usted dirá: no, yo no voy a decir, o sea, hay momentos, mejor dicho, que cometemos pecados y no nos damos cuenta,
pero eso es porque nosotros no tenemos una buena comunión con el Padre. Porque si tenemos una buena comunión con el Padre, así sea cualquier cosa que nosotros hagamos en el día, ay no, yo hice tal cosa, Señor, perdóname. Voy ante tu presencia pidiéndote perdón por humillada, Señor, delante de ti, sujetándome a tu señorío, Señor, porque yo he hecho tales cosas. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, mis amados, porque todos somos pecadores, todos estábamos estábamos perdidos, pero Dios en su misericordia, Dios en su amor nos ha dado la salvación. Y por lo tanto yo en esta mañana quise compartir con todos ustedes que el arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es necesario para vivir y regocijarnos en Cristo, porque si nosotros vivimos en arrepentimiento, vivimos buscando al Señor, vivimos humillados delante de Él, nosotros vamos a vivir siempre regocijados en el Señor. Nosotros siempre vamos a vivir gozosos en la oración, gozosos en la alabanza, vamos a tener comunión con nuestros hermanos, vamos a tener armonía con nuestros hermanos y vamos a estar felices porque somos cuerpo y somos linaje del Señor. Y aparte de eso, no tenemos libertad de pecar, porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo siempre, y cuando pecamos el Señor nos cambia, el Señor obra en nosotros y no permaneceremos en el pecado. Entonces este era el mensaje que quería compartir con todos ustedes, mis amados hermanos, el día de hoy, y espero que este mensaje nos sirva para nosotros siempre ir humillados delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, te glorifico, Señor, por tus maravillas, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, porque nos has perdonado, Señor, y porque habitas en nuestras vidas, porque nos has dado la salvación, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por este momento, papá, porque tú nos das estas herramientas, Señor, esta palabra, Señor, para nosotros conducirnos, Señor, como tus hijos, para nosotros buscar de tu presencia. Cuán importante, Señor, es hablar contigo, cuán importante es comunicarnos contigo, Señor, vivir nuestra vida para agradarte a ti, para no agradar a los demás, Señor, para vivir en arrepentimiento, vivir humillados, Señor, vivir que solamente te agrade a ti, Señor Dios, y que jamás, Señor, nos apartemos de tu presencia, que siempre permanezcamos cerca de ti, porque cerca de ti es donde están las bendiciones, cerca de ti es donde está la gracia, donde está el amor, donde está la misericordia que solamente viene de ti, que es la fortaleza, Señor. Muchas gracias, papá, porque tú eres maravilloso, Señor, y porque me has permitido compartir hoy en esta mañana con mis hermanos este mensaje, Señor. Espero que sea edificante para cada uno de ellos, Señor, y que podamos aplicar esta palabra, Señor, en nuestras vidas y permanecer por siempre en tus caminos, Señor. En Cristo Jesús, muchas gracias, papá. Te agradecemos. Amén.